Y a todas a este caluroso acto, ya no solo por la familiaridad y la cercanía del mismo, sino también por las altas temperaturas que estamos sufriendo, ¿no? Comentaba a los medios de comunicación antes de empezar este acto que lo que presentamos en este momento es un proyecto de país, un proyecto de sociedad para las próximas generaciones, no para los próximos 4 años, como a nosotros nos gusta decir, y un proyecto de sociedad que en este caso es totalmente antagonista con el resto de fuerzas políticas que se presentan, con el tándem Partido Popular y con el tándem Vox, pero también, por qué no decirlo, con el tándem que forma el Partido Socialista, el bipartidismo tradicional al que ha habido que arrancarle sistemáticamente todas las políticas en favor de la mayoría social durante los últimos 4 años. Entendemos que estas elecciones, y es una frase manida, pero creo que en esta ocasión está más que justificado, en estas elecciones nos jugamos el futuro no del país, sino el futuro de las próximas generaciones. Nos jugamos un país que esté respaldando, que respalde a la clase trabajadora, un país que defienda a los más débiles, un país que impida los desahucios, un país que suba el salario mínimo interprofesional en casi 400 euros, un país que ponga una ley de la función social de la vivienda, por cierto recurrida por el Gobierno de la Junta de Andalucía, para que todos tengamos derecho a una vivienda digna y que no nos suponga el tener que hipotecarnos a 30 años, el tener que poner un riñón encima de la mesa para tener una vivienda digna y de calidad, y por supuesto un modo de vivienda y un trabajo digno también para la gente y que nos permita tener una calidad de vida medio decente. Y eso a día de hoy, y lo hemos comprobado en los últimos años, solo lo consigue o solo está en situación de defenderlo y de respaldarlo una fuerza política como es Sumar. Sabéis que Sumar es una coalición donde están integradas 13 fuerzas políticas, la primera vez en la historia de este país, de los últimos 40 años de democracia, donde todas las fuerzas políticas organizadas a la izquierda del Partido Socialista vamos bajo una misma sigla, y eso responde a que hemos sido capaces, entre todos y todas, de entender el momento histórico que vive este país, el momento histórico que vive Europa y el momento histórico que vive prácticamente todo Occidente, donde las fuerzas de la extrema derecha, que además no se cortan ni un pelo en llevar a cabo ese proceso de recorte de derechos sociales y civiles, lo estamos viendo en Valencia, lo hemos visto incluso aquí en Andalucía, lo hemos visto en muchas comunidades autónomas y recientemente lo hemos visto también en el municipio de Jaén, donde el Partido Popular, apoyado también por una fuerza de derecha como Jaén Merece Más, está prohibiendo, está coartando, está limitando las actividades culturales en función de que sean más reivindicativas o menos reivindicativas o sean más críticas, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que pone la derecha, el Partido Popular y Vox encima de la mesa, y eso es contra lo que tenemos que rebelarnos y eso es contra lo que tenemos que luchar. Otra de las cuestiones que nosotros nos diferenciamos y contra la que nosotros nos rebelamos y lo que nos vamos a plantar cara, creo que es evidente, más en una ciudad como Andújar, donde son ahora mismo las 9 de la noche, donde estamos todos abanicándonos por las altas temperaturas, que es esa posición, esa política negacionista del cambio climático, una posición negacionista no basada en hechos científicos, sino basada en los intereses económicos, que como decía Carlos Marx, el capitalismo acaba con las dos fuentes de riqueza, una es el hombre, es un género humano, y otra la naturaleza. Por lo tanto, tanto el Partido Popular como Vox pone en un brete la cuestión climatológica porque no quieren poner en un brete las condiciones del capitalismo y la ganancia y la rentabilidad del sistema capitalista y del modelo de consumo en el que se basa. Una ciudad como Andújar, donde fácilmente alcanzamos los 45 grados, la lucha contra el cambio climático tiene que ser piedra angular de cualquier fuerza política que se presente por esta circunscripción y que aspire a tener una representación mínima. Y eso a día de hoy solo lo hace esta coalición que representamos en este momento, que representa el compañero Francis Ruano y que presenta la compañera Sheila Carmona de Linares, que son los únicos que traemos propuestas para esa lucha contra el cambio climático, que insisto es determinante en la provincia de Jaén, ya no solo por las altas temperaturas y porque va a afectar nuestro modo de vida, sino también porque va a afectar a nuestra economía, muy dependiente del cultivo, una economía dependiente fundamentalmente también del sector terciario, del comercio, de la hostelería, del turismo, y claro, qué turista o qué ciudadano va a visitar nuestra ciudad cuando se pueden alcanzar fácilmente temperaturas que rondan los 50 grados. Por lo tanto, esas son cuestiones básicas, cuestiones angulares, cuestiones fundamentales que se defienden desde
el programa electoral de Sumar, que además está participado, que además ha sido diseñado por gente experta en cada materia y que ha sido adaptado a las diferentes provincias en las que se presenta esta fuerza política, para dar una respuesta real, una respuesta seria, una respuesta con los pies en la tierra, como venimos haciendo de forma habitual las fuerzas políticas que componemos en esta ocasión la coalición Sumar. Yo, sin más, no quiero alargarme demasiado porque sé que estamos sufriendo un poco con la alta temperatura. Voy a ceder la palabra a mi compañera Lola Rodríguez, secretaria provincial de Podemos, para que nos convenza aún más, si todavía no estamos suficientemente convencidos, de la necesidad de salir este domingo a votar Sumar y de la necesidad de, en estos días que quedan, de ponernos en conversación con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, para convencerlos de que la única fuerza política que presenta un proyecto de futuro, la única fuerza política que representa un proyecto para la clase trabajadora en este país es Sumar. Muchas gracias. Hola. Gracias. Buenas tardes. Bueno, encantada de estar otra vez en Andújar, que últimamente vengo bastante y vamos, no me pesa. Bueno, yo no solamente que quiera convenceros a vosotras y a vosotros de que hay que votar Sumar, porque yo sé que quienes estamos aquí estamos prácticamente convencidos, pero quizás podemos utilizar argumentos para convencer a nuestros vecinos, nuestras vecinas, en las comidas familiares, en determinadas situaciones donde nos encontramos con amistades, que quizás les falten algún tipo de argumento para decidirse a votar a Sumar. En primer lugar, creo y resalto algo que ha dicho el compañero, y es que hemos sido capaces de juntarnos un montón de partidos, dejando de un lado las diferencias, y eso se ha hecho en 10 días. Eso porque hemos sido capaces de tomar conciencia de la importancia que tiene que en esta ocasión, y en otras muchas, pero en esta ocasión, fuéramos capaces de sumar fuerza, de sumar para llegar a algo grande, porque nuestro objetivo es muy importante. Tenemos la izquierda, es una izquierda, la izquierda transformadora es una izquierda diversa. Tenemos distintas organizaciones y eso no creo yo que sea negativo por sí mismo, creo que es positivo. Y más positivo todavía cuando somos capaces de ponernos las pilas y avanzar juntos, y avanzar juntas. A veces tenemos que hacer un poco de autocrítica, porque desde la izquierda muchas veces nos fijamos más en las diferencias que en lo que nos une. Pero es tan grande lo que queremos conseguir que no nos queda más remedio que decir que aquí no solamente no sobra nadie de izquierda, sino que mientras más gente de izquierda venga, mejor estaremos, porque un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Y es necesario que aquí pongamos toda la carne en el asador. Y además es nuestra responsabilidad. No podemos decirle a la gente que vote cuando no ven que tenemos unidad, que tenemos ganas de trabajar, que efectivamente queremos seguir conquistando derechos. Tenemos una ola reaccionaria, una ola heredera del fascismo y muchas veces fascismo mismo, de estas derechas que vienen a quitarnos derechos. Eso hay que tenerlo muy claro. Y a las derechas solamente se le combate con más derechos, conquistando muchísimos más derechos. Son la típica derecha de la corrupción, del robo a la hacienda pública, de las mentiras. Estamos viendo, la gente, una de las cosas que más ve en la televisión, y estamos viendo en la televisión que de vez en cuando se desmienten esas mentiras que sueltan sin ningún tipo de pudor. En fin, no les importa el paro ni la precariedad, porque lo que quieren es sacar tajada de lo público. Y sobre todo tienen una cosa en común, la derecha dura y la extrema derecha, que es el odio. Si es una gente, yo estoy insistiendo ahora mismo en esto, porque creo que es muy importante saber lo que tenemos enfrente. Cada uno y cada una de nosotros que vamos a hablar vamos a decir qué tenemos enfrente y qué queremos conseguir. El odio es lo que los mueve, porque para estas fuerzas políticas sobramos todo el mundo. Bueno, sobra la inmigración, sobran las personas libres, sobran las personas críticas, hasta tal punto sobramos que uno de ellos hizo una vez un cálculo y entre uno y otro nos iban a llevar 26 millones al paredón, nos iban a llevar a la mitad de España, nos iban a llevar al paredón
porque no cuadramos en sus cálculos. Claro, les ponemos en un brete. Este tipo de política lo que nos lleva siempre a un retroceso de derechos. Pero además con una cosa muy grave, y es que utilizan la democracia para acabar con la democracia. Porque acabar con los derechos, acabar con las libertades, acabar con la diversidad humana es acabar con la democracia. Entonces, creo que no nos queda más remedio que ponernos las pilas, como he dicho al principio. Y tienen otra cosa fundamental, y es que son negacionistas. Ya hablaba el compañero de que niegan el cambio climático y la emergencia climática, cuando sabemos que eso no se puede negar porque lo estamos viviendo, y además hay mucha gente que no se puede permitir tener una casa en condiciones con aire acondicionado y una serie de cosas, que la sufre muchísimo más, que siempre son los mismos. Pero además niegan también la violencia de género. Yo siempre me quiero parar un poco en esto, porque entiendo que la mitad de la población, que son las mujeres, que somos las mujeres, merecemos siempre que se tenga en cuenta, que se ponga en el centro lo que sufrimos en este mundo de patriarcado y sobre todo cuando el capitalismo abandona nuestros derechos. Y claro, en la cuestión de negar la emergencia climática, de negar los derechos, de negar la violencia de género, significa que no se vea, porque la invisibilizan. Lógicamente, cuando una cosa se invisibiliza y se niega, bueno, negaban hasta la pandemia, vamos, que aquí hemos tenido de todo. Lo que da lugar cuando eso se niega es que no se puede actuar para cambiarlo, para mejorar las condiciones de la gente. Fijaros, voy a dar un dato que además lo he estado leyendo hoy en un artículo de Lorente, de un experto en violencia de género, que dice que en los próximos 4 años, según la estadística y tal y como vamos, posiblemente entre 160 y 200 hombres asesinarán a su mujer o a su exmujer. O sea, eso yo creo que es un tema como muy serio, como para que esté dentro del centro de la política. Incluso más de 1 millón de mujeres y niñas sufrirán agresión sexual. Pues bien, yo creo que el tema de las políticas de igualdad son un eje básico para el programa de Sumar. Y además es nuestra responsabilidad política, porque lo que no podemos hacer es hacer como dice este muchacho que miente un poquillo, el Feijóo, que dice que cada vez que hay un problemilla con una separación o insulto, es que ha tenido el muchacho un divorcio duro. Entonces nosotros no podemos, y culpa a las mujeres, no podemos caer en eso, tenemos que ser realistas, tenemos que ser claros y contundentes. Porque mirad, las políticas de igualdad, las políticas contra la violencia de género no garantizan que no se den casos. Efectivamente se dan casos, lo mismo que en sanidad, si hay una sanidad pública en condiciones, no evita que haya personas que se mueran por una enfermedad. O lo mismo que las normas de tráfico no evitan que haya accidentes de tráfico, pero se va mejorando poco a poco para avanzar. Desde luego está claro que si en 10.000 años el machismo no se ha superado, en 19 que lleva la ley de libertad integral, más las reformas que se han hecho, es imposible que se superen. Hay un dato importante en que las políticas son básicas, y es que en un informe del Consejo General del Poder Judicial dice que la violencia de género en este tiempo, en esos 19 años, ha bajado un 20%. En fin, yo creo que, hablando ya en sentido positivo, hay que seguir combatiendo las derechas, conquistando más derechos. Eso lo va a hacer Sumar, porque además no solamente en igualdad y derechos sociales, con el salario mínimo interprofesional han podido, beneficiarse de eso 1.750.000 mujeres, claro, quizás las que estuvieran en situación más precaria. De la reforma laboral también, no solamente se han beneficiado los hombres, también mujeres, pero muchas que tienen muchos salarios precarios.
las leyes que reducen la brecha salarial de género, es decir, que las mujeres seguimos cobrando menos que los hombres por el mismo trabajo, también se ha beneficiado con la reforma laboral. Y por supuesto las trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar, con la ley que ha hecho que se dignifique su situación laboral y que disminuya su precariedad. Está claro que también hay que avanzar, y que en eso estamos, en conquistar más derechos, en consolidar los que tenemos y en avanzar en la ciudadanía y los cuidados y la sostenibilidad, y poner la vida en el centro. Yolanda Díaz habla constantemente de poner la vida en el centro, y eso es básico para que las personas, la política se haga para salvar a las personas, para que las personas vivamos con más dignidad y vivamos mejor. Por ejemplo, sabéis que ahora tenemos permisos iguales en la pareja, lo que significa que los cuidados se comparten. Eso quita una carga muy grande de cuidado a las mujeres, que nos hace que tengamos menos posibilidades de avanzar en nuestra vida laboral. En fin, una serie de cuestiones como la inversión en dependencia, la ley de libertad sexual, el poner el consentimiento de la vida sexual en el centro, todo lo que signifique respeto, igualdad, libertad, y además una atención integral a todas las personas y a todas las mujeres que sufran violencia de género. También la mejora de las pensiones. Sabemos que las pensiones de mucha gente son bajas. Nadie ha subido las pensiones como el gobierno de coalición, y en eso vamos a seguir estando, en mejorarlas. Y además las pensiones no contributivas y esas pensiones más bajas, donde por cierto están también las mujeres. Pero claro, para eso se necesita tiempo, y el tiempo es que los próximos 4 años, y los siguientes diría yo, pero vamos a empezar por los 4 que tenemos, hay que revalidar el gobierno de coalición, porque por mucho que quiera la gente volver al bipartidismo, eso se terminó, y tenemos que empezar a entendernos, y hay una opción de avanzar en derechos y otra de quitarnos derechos. Eso que no se nos puede olvidar. Entonces yo creo que hay que votar Sumar, hay que votar a Yolanda Díaz, hay que votar a Sheila Carmona en Jaén, porque eso es la garantía de que en un gobierno de coalición se avance. Ya sabéis lo difícil que es muchas veces arrancarle derechos también a nuestro socio de coalición, al Partido Socialista. Un poco le tiemblan las piernas cada vez que tiene que dar un paso serio y que lo pone en un brete, pero nosotros apretamos las tuercas. Hay que reeditar ese gobierno de coalición, hay que consolidar derechos y ampliarlos, y sobre todo hay que parar esa ola reaccionaria de extrema derecha y de derecha que vienen a robarnos la democracia. Por tanto, además, por último deciros que quizá tengamos amigos, amigas, gente que piensa que el voto útil puede ser, por ejemplo, el PSOE. ¿Por qué? Porque piensan que nuestro voto puede ser perdido. Y es al revés. En provincias pequeñas como la nuestra, ese quinto diputado o diputada, no se lo estamos quitando al PSOE o al PP, se lo estamos quitando a Vox. Y de que en las provincias pequeñas consigamos una diputada, en el caso de Jaén, va a depender el gobierno de la nación. Por eso creo que hay que votar Sumar, que tenemos que votar con ilusión, que nos estamos jugando el futuro, 4 y muchos más años adelante para nuestras hijas, nuestros hijos y los que vengan después, y que adelante, que hay que votar, y que tenemos que convencer a 3 o 4 de los que tengamos alrededor que tengan dudas. Así que adelante, votar Sumar, y compañeros y compañeras, sí se puede. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros que estéis aquí con este fresquito, con el tiempo que hace, soportando la emergencia climática. Soy Francisco López Ruano, soy el candidato al Senado. En primer lugar, quiero corroborar lo que han dicho los compañeros, en el sentido de que en el gobierno progresista que ha habido durante esta legislatura en el gobierno de la nación se han conseguido muchísimas cosas. Se ha conseguido la subida del salario mínimo interprofesional, la ley de libertad sexual, los ERTE que salvaron a tantas empresas y familias durante la pandemia, la reforma laboral, la subida de las pensiones según el IPC, la subida de las pensiones mínimas por encima del IPC para que se igualen más.
pero ha sido un gobierno que todavía tiene que conseguir muchísimas más cosas. Por eso es importante que nosotros ahora España necesita un gobierno mejor, un gobierno que mejore lo que se ha hecho hasta ahora, un gobierno con fuerza, un gobierno que no hable de lo importante, que no le dé la importancia a si el sobresueldo de Feijóo o las horas que trabaja Abascal, sino que le dé la importancia a la vida, a la familia, a los problemas que tienen las familias, a que ponga en el centro de la política a la familia, que ponga la política al servicio de las personas y no las personas al servicio de la política. Un gobierno que hable, y hasta ahora la única fuerza que lo está haciendo en la campaña es Sumar, que está hablando de los problemas con la cesta de la compra, los problemas con la hipoteca, los problemas con la subida de los carburantes, todos los problemas que afectan a las familias, y que está hablando de dar solución a eso. Ya hemos llevamos propuestas de limitar los precios de los alimentos básicos, llevamos propuestas de que los bancos pagaran la subida de los tipos de interés de la Unión Europea, y esas puertas, como bien ha dicho Lola, fueron rechazadas por un PSOE, al que le tiemblan las piernas a la hora de tocar al gran capital. Un PSOE al que le hemos tenido, como han dicho Lola y Juan Francisco, le hemos tenido que arrancar todos los avances de derechos en esta legislatura. También hablamos de mejorar la vida, sobre todo de mejorar la vida, trabajar una hora menos. No sé si sabéis el dato, en España a la semana se echan 3,5 millones de horas extraordinarias. Eso es una cantidad de puestos de trabajo que se pierden. Esas horas extraordinarias, unas son coyunturales, porque una empresa tiene que responder a un pedido urgentemente y necesita terminarlo, pero la mayoría son estructurales. Pues bien, en Andalucía, el 50%, más del 50% de esas horas extraordinarias que se echan no se pagan. Por lo tanto, trabajar una hora menos y conseguir que esas horas extraordinarias que se tengan que echar por motivos coyunturales se paguen, es mejorar la vida de las familias, mejorar la vida de las personas. Como he dicho antes, lo importante son los problemas de la clase trabajadora. Me quiero referir a Andalucía. Andalucía, especialmente Jaén, especialmente Andújar, lo estamos viviendo, 45 grados el lunes, 44 ayer, hoy 40 y tantos grados. Como ha dicho Juan Francisco, no estamos abanicando aquí, a pesar de que incluso corre airecito. Tenemos una emergencia climática que tiene que suponer una oportunidad. El domingo nos jugamos dos modelos: ser un desierto o ser la potencia verde de Europa. Y eso se tiene que conseguir a través de que nuestra agricultura, nuestro olivar tradicional, sea más ecológico, combine mejor con el medio ambiente, pero además tenemos que tener la oportunidad de desarrollar empleo verde que genere industria en torno a ese olivar, tanto en la parte ascendente de la cadena del producto, o sea, fabricando la maquinaria aquí que necesitamos para el olivar y no tener que importarla de Italia o de Alemania, tanto en la comercialización, en el final de la cadena del producto, en la comercialización y la imagen del producto a nivel mundial. Tenemos los salarios más bajos del país, en Andalucía y en la provincia de Jaén especialmente. ¿En qué repercute eso? Eso repercute que cuando llegue la hora de nuestra jubilación tenemos las pensiones más bajas. Y como ha dicho Lola, repercute muchísimo más en la brecha salarial. ¿Cómo podemos combatir eso? Luchando y negociando, y eso es lo que propone Sumar, para que esos salarios se igualen y tengamos mejores. ¿Cómo? Desarrollando un sistema industrial que dé un empleo de alta plusvalía, de alto valor añadido. Eso es lo que proponemos nosotros en el programa, desarrollando el corredor central de logística con inversión directa de los presupuestos del Estado. Tenemos también un grave déficit en nuestra provincia, tenemos un grave déficit de transporte público. Todos sabemos que el ferrocarril está prácticamente abandonado, y aunque es cierto que a lo largo de esta legislatura se ha aumentado la cantidad de trenes que pasan por la provincia de Jaén, no tenemos un ferrocarril que articule el territorio. Es más fácil ir en tren a Madrid que a Jaén. Desde aquí de Andújar es más fácil ir a Madrid en tren que a Jaén o de cualquier pueblo. Esa es la propuesta que nosotros llevamos: desarrollar el ferrocarril como medio de transporte público que articule el territorio y que dé la oportunidad de desplazarse desde nuestra provincia al resto de provincias de Andalucía y desde los pueblos de nuestra provincia a otros pueblos de la provincia, como la capital, por ejemplo. La defensa de los servicios públicos. Nos jugamos los servicios públicos. Hemos visto las políticas de la Junta de Andalucía que quitan presupuesto en sanidad, recortan. No sé si sabéis que durante el mes de agosto, que estamos próximos ya, en los hospitales de la capital de la provincia, no estamos hablando de los pueblos pequeñitos, se van a cerrar más de 150 camas.
en los hospitales que hay en Jaén capital. 150 camas. Se están recortando. Ayer hubo una concentración en defensa de la plaza del pediatra del centro de salud de Villargordo, que la van a quitar. Van a quitar el pediatra lo van a quitar. Entonces, la defensa de la sanidad. ¿Qué proponemos nosotros? Lo primero, el 8% del PIB en transferencia del Estado a las comunidades autónomas para garantizar una sanidad más igualitaria. Recoger los servicios de fisioterapia, los servicios de odontología, de salud bucodental, los servicios de salud mental, especialmente para los jóvenes, los servicios de óptica que estén a cargo de la sanidad pública. Defensa de la educación pública. Hace un mes vivimos aquí en Andújar y en Linares unas manifestaciones por el cierre de las líneas de 2 colegios, en las cuales se estaban cerrando esas líneas de colegios públicos para derivarlos a colegios concertados, a pesar de que esos colegios públicos tenían solicitudes suficientes para mantener. Eso es lo que está haciendo la Junta de Andalucía. Contra eso, nosotros proponemos el refuerzo de los servicios públicos, los servicios de los cuidados, mejorar los servicios de los cuidados, con una financiación estatal que aporte a la de las comunidades autónomas para garantizar los cuidados, porque eso también es política feminista, porque como bien ha dicho Lola, quien tiene el 80% de las cargas o más de las cargas de los cuidados en la casa, tanto de personas dependientes como de hijos, son las mujeres, lo cual le obliga a abandonar su carrera profesional, su empleo y estar en su casa. Y la igualdad. Nos jugamos el corazón. El corazón. El modelo que quieren imponernos las derechas es la de la avaricia individual como motor de la economía, mientras que nosotros proponemos la vida en común, solidaria, como vivimos en nuestros pueblos, la solidaridad entre trabajadores y en eso. El miedo a la diversidad y la censura, como ha dicho Juan Francisco. Ya en Jaén no llevan ni un mes en el gobierno y ya están censurando obras de teatro. Ahí lo tenemos, ese es el modelo. Contra la integración y la igualdad, la libertad, que cada quien se expresa como quiera. Nos dicen constantemente, lo hemos visto, que ellos son la libertad. La libertad no es bajar los impuestos a los ricos para recortar a los esos, ni es votar cada 4 años para decidir qué señor trajeado gobierna. La libertad es que podamos participar en las decisiones que afectan a nuestra vida constantemente y no solo 4 años. Es asegurar los servicios públicos en igualdad en los pueblos, hasta en los pueblos más pequeños. Por eso nosotros proponemos la creación de una banca pública a través de las oficinas de correos, porque hay muchos pueblos ya de la provincia de Jaén, el otro día me daban el dato, en 18 pueblos de nuestra provincia tienen que irse a otro pueblo para poder sacar dinero, porque no tienen oficinas bancarias. Eso está pasando ya en la provincia de Jaén. No es despedir, la libertad no es despedir a 8.000 trabajadores de la sanidad, al contrario, es reforzar. La libertad es bajar la ratio para mejorar la calidad de la educación pública. Perdonad. Defender Andújar y Jaén es, como he dicho antes, pagar la hora extraordinaria. Pelear porque puedas ver más a tus hijos que a tu jefe. Tener una hora más para disfrutar de tu familia, de tu tiempo de ocio, de tu eso. Que los jóvenes puedan emprender un futuro con una base económica sin tener que endeudarse de por vida. Eso es. Y ya para terminar, no quiero alargarme mucho, que hace mucha calor. ¿Por qué debemos votar a Sumar el próximo domingo? Primero, para la juventud, se han bajado las tasas universitarias, se han subido las becas. Se está proponiendo una herencia universal para que pueda iniciar un proyecto de vida. Se quiere facilitar el acceso a la vivienda con la creación de viviendas públicas y la regulación de los alquileres. Los bonos de transporte que sean permanentes. Y para los que ya no somos tan jóvenes, el voto de Sumar es un voto doble. Primero, porque garantiza que defendemos la democracia y defendemos el progreso de este país. Y garantizamos que las nuevas políticas, las políticas que emplee el nuevo gobierno, sean más progresistas que las que ha habido hasta ahora. Sumar es un voto seguro, porque es un voto por ti. Y lo hemos demostrado. Yolanda Díaz ha demostrado que lo que dice lo cumple, y a pesar de las acusaciones y de las falacias y de los bulos, el país no se ha arruinado por subir el salario mínimo interprofesional, ni el Estado ha entrado en quiebra por subir las pensiones. Ha pasado todo lo contrario. Entonces demuestra que es un voto seguro, es un voto por ti. Hay que votar a Sumar, porque es el voto de la libertad, pero de la libertad real, de la igualdad entre personas, entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Muy bien. Bonito, pues mucho.